Hablaremos inmediatamente de los dados del Tíbet. Ajá. Habrá de saberse que muchos pueblos de la antigüedad periódicamente recaían sobre una persona los pecados de todos. Sí. El chivo pavone. Claro. El chivo expiatorio. Expiatorio. Antes se llamaba expiatorio. Esa persona, víctima justamente expiatoria de pecados generales, era inmolada de distintas maneras según la región. Y hoy contaremos lo que sucedía con los antiguos budistas del Tíbet. La ceremonia sacrificial presentaba algunos rasgos notables. Antes de llegar a la instancia del sacrificio es necesario contar lo siguiente. El Año Nuevo en el Tíbet es un momento peligroso, o lo era para los pobladores de Lhasa, la capital. El año tibetano comienza con la luna nueva que aparece allá por el 15 de febrero, o sea, falta poco para terminar el año, ¿eh? Sí, qué lindo. Qué lindo, falta muy poco, ¿eh? Ya lo tenemos encima. Junten sus jacks. Bien, y durante 23 días después del Año Nuevo, el gobierno de Lhasa es cedido por los gobernantes ordinarios a un monje del monasterio de Devang, que es el que ofrece la más alta suma por ese privilegio. Es decir, viene el Año Nuevo, y dice, bueno, a ver, los monjes del monasterio de Devang, ¿quién quiere el gobierno por 23 días? Dice yo, ¿cuánto pone? 50 pesos. Usted, 200.000, y así, hasta que uno gana y se lo lleva. Se remata el gobierno por esos 23 días. Entre los monjes de este monasterio de Devang. ¿Quién es o quién era el gobierno ordinario del Tíbet? En realidad era el Dalai Lama, o empezó a hacerlo a partir del quinto Dalai Lama. Bueno, ahora no, ahora están los chinos. Sí. Dalai Lama es una palabra que proviene... Dalai proviene del mongol, me parece a mí, quiere decir océano. Y Dalai Lama quiere decir océano de sabiduría. ¿Qué haces? Océano de sabiduría. Parece un poco una cargada. Sí, no, ya lo ve. Ya lo ve. Estoy leyendo Newsweek. Bien. Pero parece que el primer Dalai Lama, que tuvo poder político, fue el quinto, que se llamaba Lobsang. Igual que nuestro amigo Rampa, Lobsang Rampa, el autor del Tercer Ojo, Dios libre y guarde. Pero este hombre se llamaba Lobsang Gyatso. Y Gyatso es el apellido de todos los Dalai Lama, menos el primero. Pero en realidad ustedes van a encontrar escrito Losang solamente. Claro. Se omite una B que no se escribe, pero que se pronuncia en casi todas partes. Sería Lobsang. Así como Dalai Lama también sería Dalai Blama. Este quinto tipo, el Lobsang Gyatso, fue dotado del poder político por la Gelugpa, que es una escuela de virtud. Una escuela de virtud. Y dijo, bueno, vino uno de la Gelugpa, y digo, soy de la Gelugpa, parece la policía secreta. Sí, pesada. Bueno, pero generalmente la policía secreta tiene también pretensiones de escuela de virtud. Bueno, está bien. Dijo, bueno, desde ahora asumís el poder político, pero cuando llegaba el Año Nuevo, y aquí llegamos a lo nuestro, el Dalai Lama, por 23 días, le daba el poder al monje del monasterio de Devang que ofreciera la más alta suma por aquel privilegio. El postor que triunfaba era llamado Jalno, y anunciaba su ascensión al poder personalmente, yendo por las calles de Lhasa con un bastón de plata en la mano y gritando, bueno, yo soy el Jalno, quiero decir. Los monjes de todos los monasterios le rendían homenaje y el poder habitual quedaba totalmente imposibilitado de cualquier acción. El Jalno exigía... Era muy arbitrario, ejercía su autoridad de un modo muy arbitrario y en su propio beneficio. Durante esos 23 días el tipo salía y te cobraba los impuestos que quería, por lo que quería. Igual que en Buenos Aires. Sí, señor, te veía con esa camisa blanca y dice, camisa blanca, 100 rupias. Claro. Gritó, 120. Pero, bien. 140.
Los hombres de este Jalno iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes en el que pudiera encontrarse una falta, así que cualquier gesto de impiedad, un desorden mínimo, era inmediatamente informado y castigado. Ahora bien, en virtud de estas circunstancias se producía el siguiente fenómeno. Los habitantes de Lhasa se las tomaban de la ciudad durante esos 23 días. Razonable. Y solamente quedaban los que no podían irse. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo para evitar multas y castigos que a veces eran de un rigor inhumano, los budistas más fervientes, incluso de otras ciudades, entraban en Lhasa para someterse voluntariamente a los designios de aquellos días de gobierno religioso. Todos los caminos que conducían a Lhasa, desde las montañas vecinas, estaban llenos de monjes que se apresuraban para ir a la capital. Muy bien. Después de los 23 días, el gobierno del Jalno volvía a la normalidad, pero había una reserva. Había un periodo de otros 24 días donde gobernaba el Dalai Lama y luego el Jalno asumía otra vez la autoridad por 10 días de la misma forma arbitraria en que lo había hecho antes. Pero en esos 10 días ocurría algo terrible. El primero de los 10 días el Jalno rezaba para que se librara de enfermedades y de males la región. Luego se elegía un hombre para enfrentar al Jalno en una partida de dados, de la cual dependía la vida del Jalno y la del contrincante. Era una partida de dados y se jugaba por la vida. El perdedor era inmolado como ofrenda de paz. Así que, ojo, pagaban para ser Jalno. Recaudaban guita, muchísima, más de la que habían pagado, en general 10 veces más. Ajá, bueno. Pero después se jugaban la vida, los dados, con un tipo. ¿Y quién era ese tipo? El más pecador del pueblo, discúlpenme. Ajá. Elegían al más pecador, o a los que todos consideraban el más pecador, el que tenía más enemigos, el que tenía menos poder. Sí, claro. Imagínense, el más ¿no? pecador, vamos. Claro, Sí. o sea, el más pecador. Tener muchos enemigos y no tener poder es ser el más pecador. Bien, y los enfrentaban en una partida de dados. Era difícil elegir al tipo al más pecador, porque la gente también se rajaba. Pero una vez que daban con él, lo llevaban a la plaza del mercado y ahí jugaban. El juego era muy sencillo con los dados. Era ver quién sacaba más 6. Si el pecador elegido, este tipo, ¿no?, de pocos amigos, vencía, se consideraba que había que esperar muchos males ese año. Pero si vencía el Jalno, había un gran regocijo, porque quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima para llevarse todos los pecados del pueblo de Lhasa, y entonces todos íbamos a ser felices para siempre. En los primeros tiempos de esta institución, la suerte se repartía. A veces ganaba el Jalno, pero a veces clausuraba su gobierno con su propia muerte. Sin embargo, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, la gran mayoría de los enfrentamientos fueron ganados por el Jalno. No había una razón mágica o de intervención divina, simplemente se hacía trampa. Se metía la uña para que ganara el Jalno. Los dados del Jalno estaban llenos de 6. Tenían muchos 6. Y los del pecador tenían muy pocos o ninguno. Esos son tus dados, tirá. No llegaban siquiera a la sutileza de cargar los dados. Para hacer trampa, tener garantía. No, por lo menos, el tipo tenía un dado que eran todos 6. Mira y lo el que me otro salió. ninguno. Bueno. En fin, durante siglos el pueblo, sin embargo, supuso que la providencia certificaba el poder del Jalno. Y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos nacidos de la inmolación del portador de los pecados generales, que era este hombre elegido por allí, ¿no? Entonces el Jalno abandonaba definitivamente el poder y la mayoría de los pobladores de Lhasa que se habían ido a La Plata salían de sus escondites de las regiones vecinas y volvían parsimoniosamente, tal la característica de los tibetanos, a poblar la ciudad. Es una linda y extraña historia. Por eso Lhasa
era un lugar peligroso allá en la época del Año Nuevo. Es de todos modos un lugar peligroso porque queda en las montañas y la gente cada tanto se cae. Y eso sí que es una caída, ¿no? Sí, no es que se cae en ese escalón que hay ahí. No, se cae desde el monte Everest, por ejemplo, que no queda en el Tíbet. Y hay yetis sino en el Nepal, pero están cerca. Están cerca. Llegó al Tíbet, no va a andar. Prácticamente lo mismo caerse de cualquier monte por allí. Por algo lo llaman el techo del mundo. El techo del mundo. Bueno, ¿le gustó esta historia? Me encantó. Del Jalno y del pecador y me hizo del pensar, juego de dados. Alejandro, que es curioso, porque yo recuerdo una civilización que estudié alguna vez, creo que se llamaba cristianismo, en el cual la propia divinidad entregaba a un hijo para que pagara por los pecados de todo el resto. Y por supuesto todos los fines de año incluso se festejaba el nacimiento de ese pobre hombre y la gente brindaba y seguía pecando hasta el año siguiente en que de vuelta volviera a matar al hijo de Dios. Es curioso este tipo de relaciones, pero lo que me parece... Claro, no se registraba una reducción de los pecados. No, esto es lo curioso. Gente sí, se apiadaba durante un ratito y después seguía pecando. Claro. Sigue pecando. De hecho, ¿se sigue pecando? No, digo yo que es algo poco. Levante la mano el que peque. Bueno, lo dicho, una gran mayoría de mentirosos. Mucho Jalno disfrazado de pecador, o al revés, más bien. Ahora, digo, lo curioso de todo este asunto es cuando, y este es el problema que tienen no solamente los tibetanos y el régimen budista del Dalai Lama ahora en el exilio, sino en general todos los gobiernos y todas las estructuras sociales y políticas que intentan mezclar de algún modo una forma de la providencia divina o del azar con aquello que compete al gobierno de los hombres. Quiero decir que en general las sociedades, dada la injusticia de la condición humana, hacen que suelan pagar justos por pecadores, pero allí donde el que gobierna recurre a una forma del azar para explicar después las desgracias que vienen, es ciertamente una mala persona. Por eso creo que deberíamos dedicar esto a aquellos gobernantes y dirigentes que, enfrentando esta rueda de la historia, deciden terminar con una cuestión del azar y eventualmente no solo se hacen cargo de aquellos errores que cometen, sino que jamás permitirían decir que ese tipo de postergación en los saberes jubilatorios o en la injusticia de los gremios, contra los gremios, etcétera, fue por culpa del escolazo, como tantas veces han hecho en la patria. Para esos no. Bien, y por culpa del escolazo es justamente el tema que vamos a escuchar, que ha sido compuesto pensando en este juego de dados, en este tramposo juego de dados. ¿Pero usted está seguro? Que sí, pero seguro. ¿En qué va a pensar alguien que escribe un tango que se llama Por culpa del escolazo? En los dados del Tíbet. Claro. Yo quiero dedicarlo también al Dalai Lama, que es un señor muy simpático y muy espiritual. Sí, absolutamente espiritual que desde que se compró esos anteojos hermosos de Armani, por ejemplo. Sí, a uno le parece muy espiritual hasta que oye las disertaciones, que son un poquitín banales, pero... No, y además esta decisión de sacrificar enteramente su alma y su cuerpo y que se irse a vivir a Nueva York, ¿no? Es un lugar tan espiritual y tan ascético. Hay otro apellido muy común, Jorge. Sí. ¿Y qué es Dorje? Dorje. Es un apellido muy común en el Tíbet también, pero creo que... En realidad se supone que el Dalai Lama es siempre el mismo y se hace una ceremonia muy curiosa, que es cuando muere un Dalai Lama, se deja pasar el tiempo necesario, que es una semana, para que encarne en otro cuerpo. Y se busca un bebé al cual le muestran objetos pertenecientes al finado, y si el bebé lo reconoce, le muestran otro y otras cosas para engañarlo. Sonajeros viejos y sonajeros nuevos. Si el niño elige los nuevos, es un ganso el pibe. Claro. Si elige los que eran del finado, es el Dalai Lama. O sea, una de las encarnaciones de Avalokiteshvara. Claro. El dios Avalokiteshvara. Y ese es el Dalai Lama. En un principio buscaban al Dalai Lama por todo el mundo. Pero luego, para no dilapidar el presupuesto del Tíbet, lo empezaron a buscar en las cercanías. El tipo se iba a las Bahamas y decía, ¿puedes creer que no lo encuentro? Claro, este es el barrio para encontrarlo ahí. Siempre lo encuentran por allí, tienen esa suerte. Y son parecidos después, ¿no? Sí. O sea, son todos el mismo. El primer Dalai Lama es este mismo señor que aparece leyendo Newsweek. En realidad, Time, creo. Time es lo que lee, sí. Dice que sí. Es más espiritual. Entre meditación y meditación se lee enterito el vea y lea. Y dice Om. Señores, vamos a escuchar ahora sí, Por culpa del escolazo, en la interpretación de Edmundo Rivero.